Palabra de hoy. Por favor, póngase de pie y vaya conmigo a Juan 14. Juan 14, 12 al 13. Juan 14, del 12 al 13. Un verso muy conocido por el pueblo de Dios. Quizás la aplicación puede variar y hoy vamos a estar hablando de ello. Juan 14, 12 al 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios por tu palabra. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto les digo, el que cree en mí, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad y la bendición de hoy adorarte. Porque este día tú has traído nuevas misericordias para con tu pueblo. Y hoy tenemos libre acceso a tu presencia. Y hoy podemos hablar de tus asuntos, podemos aprender de ti. Y queremos glorificar tu nombre en este tiempo, Señor. Dedicamos esta palabra a ti creyendo en que tú hablarás, creyendo en que tú utilizarás este humilde vaso de barro por darle el privilegio de impartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes todos nuestros pensamientos de distracción, los pongas a un lado y que nuestra mente esté ocupada en lo que tú vas a hablar hoy. Que sea tu Santo Espíritu poniéndonos apercibidos de lo que tú vas a estar hablando en esta mañana. Quita toda distracción, Señor. Y sé tú en y con nosotros para entender este mensaje, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria a Dios por su palabra. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta palabra que dice en específicamente el versículo 12, a veces la malinterpretamos, sobre todo en la parte que dice cosas mayores haremos. Y déjenme enseñar un poquito. Cuando habla de cosas mayores, no es que nosotros vamos a ser mayor que Jesucristo. Nunca lo vamos a hacer. Nunca lo podremos hacer. Y quiero, ¿verdad?, hacer esa aclaración, pero vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo en parte de este capítulo, el capítulo 14. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Aquí no está hablando Pablo, no está hablando Pedro, está hablando el mismo Jesús a sus discípulos. Pero pastor, ¿por qué usted dice que está hablando a sus discípulos? Porque cuando vamos al versículo 1 del capítulo 14, dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Usted está hablando de plural. Y Jesús está hablando a sus discípulos porque se aproximaba el momento de su partida. Se aproximaba el momento de él irse con el Padre. Se aproximaba el momento o el cumplimiento del plan divino de Dios a través de su Hijo. Y por causa de ese mismo versículo podemos entender que los discípulos quizás se encontraban, como dice la palabra, angustiados. Otras versiones dicen, no se turbe su corazón. Había un momento quizás de tristeza, angustia, porque los discípulos sabían que él se iba, que no iba a estar con ellos en presencia, en cuerpo y en carne y hueso.
Y aquí Jesús le hace una explicación a ellos. Les explica básicamente qué es lo que va a estar sucediendo con él. Pero le hace la salvedad, no se turbe su corazón. Be cool. Estén tranquilitos. Estén tranquilos que aún yo voy a estar con ustedes. De otra manera. Pero yo sigo con ustedes en el Espíritu. Y cuando seguimos leyendo, encontramos que Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy con mi Padre, pero vuelvo a ustedes. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes saben a dónde yo voy. Entonces tenemos eh, al hermano Tomás, que estaba con Jesús, que caminó con Jesús, y le hace la pregunta de que cuál era el camino, que le enseñara el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Esa es la fórmula. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Cristo primero. Cristo es el boleto de entrada para el cielo, para encontrarse con el Señor, con Dios. Y esto me hace una pregunta. ¿Para qué queremos entrar al cielo? ¿Por qué queremos entrar al cielo? ¿Por simplemente entrar al cielo? ¿O por encontrarnos con Dios el Padre? ¿Queremos entrar al cielo para decir que yo soy cristiano y voy para el cielo? ¿O porque en realidad queremos tener un encuentro cara a cara con Dios el Padre? Ese debe ser o debe ser una de las motivaciones de nosotros como hijos de Dios. Te estoy hablando a ti que dices haber confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Es bueno confesar a Cristo como Señor y Salvador, pero eso no queda ahí. Y no es solamente con la confesión, es que tiene que haber un arrepentimiento en nosotros para poder entrar al cielo. Tiene que haber un cambio de entendimiento, un cambio de voluntad en nosotros para poder entrar al cielo. No es simplemente decir, Señor, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Entré al cielo. No es así. Es que primero yo tengo que confesar creyendo y no dudando. Y diciéndole al Señor, yo te confieso como mi Señor, mi Salvador, y lo que yo hacía antes, la vana manera de vivir se queda atrás. Y me muevo hacia adelante. Me muevo hacia adelante hacia lo que el Señor ha dicho que yo tengo que hacer, establecido en la palabra de Dios. No es simplemente decir Jesucristo es mi Señor y Dios es amor. No lo es todo. Y estamos hablando de hacer, porque hemos acomodado la gracia para el no hacer, justificando nuestra mala conducta, justificando que es que estoy en mi proceso. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros le estamos diciendo, hoy tengo vida, pero hoy tengo vida en ti porque entendí el sacrificio de la cruz. La última alabanza lo dice todo. La última alabanza que tuvimos hoy en esta mañana aquí lo dice todo. Pero queremos a Cristo
sin someternos a su gobierno. Y te pregunto yo esta mañana, ¿en dónde te encuentras hoy? 2 de febrero del 2025. Ya se fue el primer mes. A las millas se fue. ¿Dónde estás hoy? ¿Te quedaste en la simple confesión y todavía no te has cedido al Señor para que Él sea el que haga en ti o en nosotros? Una de las preguntas que te hago esta mañana. Y Tomás le pregunta, ¿dónde vas? Enséñanos cuál es el camino. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Enséñanos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Esto está en el versículo 6. Entonces más adelante, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nos encontramos con nuestro hermano Felipe. Nuestro hermano Felipe le hace una pregunta a Jesús. Yo me imagino que a Jesús le dio hervedera la pregunta que le hizo Felipe. Felipe le pregunta, enséñanos al Padre, con eso nos basta. Y ahí Jesús le contesta de una manera directa y acertada. Le dice, y se lo voy a decir en buen boricua, mira, mi hijo, tú llevas tiempo caminando conmigo y no conoces al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Mira, mi hijo, tú llevas caminando conmigo un montón de tiempo y todavía no sabes, no conoces quién es el Padre. El que me ve a mí, este es Jesús hablando, el que me ve a mí, ve al Padre. Y mientras meditaba en esta pequeña parte, el Señor ministraba a mi corazón o a mi entendimiento que podemos decir que caminamos con Jesús, pero no caminamos en Él. Podemos decir, no, yo soy cristiano, yo camino con Cristo. El caminar con Él no te garantiza que lo conozca. Usted puede caminar conmigo al lado de aquí a la Florida, pero no necesariamente quiere decir que usted me conozca. Porque para conocerme, usted y yo tenemos que conversar y tener conversaciones y hablar y dialogar, pasar tiempo juntos. Pero hay otro asunto aquí que me viene a mi entendimiento y me ministra el Señor, que son muchos los que pueden ver a Jesús, el hombre, el simple hombre, la naturaleza del hombre, la condición del hombre, pero son pocos los que ven a Dios en Jesús. Atiéndete esto. Hay gente que ve a Jesús el hombre, son pocos los que ven a Cristo, a Dios en Cristo, debo decir. Y ahí es que cambia esta connotación, porque cuando analizamos, tenemos a Felipe que dice que caminó con él, que estuvo con él, está hablando Jesús a sus discípulos. Felipe estuvo con Cristo, pero no pudo ver más allá que Cristo era Dios. Pero sin embargo, tenemos a Pedro en Mateo, que se le revela que inclusive Jesucristo le pregunta a los discípulos y Pedro es el único que le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hay muchos que suelen decir que caminan con Cristo, pero otros poquitos ven nada más lo de Dios en Cristo.
Y la pregunta que te hago en esta mañana, ¿en realidad puedes conocer a Dios a través de Cristo o simplemente ves a Cristo como el hombre? ¿O simplemente ves a Jesús el hombre, el que estaba en su naturaleza humana? Y ahí es donde, iglesia, nosotros tenemos que ocuparnos de conocer a Cristo y ver la deidad de Dios a través de Cristo, entender el plan divino. Entender el plan divino de Dios. Y Jesús explica y reitera que Él y el Padre son uno. En esa porción de la Biblia, en esos primeros capítulos, Jesús reitera que el Padre y Él son uno. En el monte de la transfiguración no fueron todos. Eso es otro estudio. Fueron unos cuantos. Significativo de cuántos van a entrar al cielo. Yo tengo fe de que yo voy a entrar al cielo. Quizás tengo que dar unas explicaciones, pero yo tengo fe de que voy a entrar al cielo. Pero no todos van a entrar al cielo. Aún los que dicen estar en la iglesia de Cristo. Con la boca se dice mucho, pero ¿qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro interior? En realidad lo que hay en nuestro interior es lo que nos lleva al cielo o simplemente la pintura y la capota que se ve de afuera. Iglesia, ahí tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos de entrar al cielo. Pero se entra al cielo haciendo la voluntad de Dios. Viviendo por el Señor. Permitiéndole que Jesús, su Santo Espíritu, haga en nosotros. Todo esto que le estoy hablando aquí tiene que ver con el Espíritu Santo. Más adelante, si usted continúa leyendo, va a ver que se habla de la gran promesa del Espíritu Santo que viene para con nosotros, para sus discípulos. Pero cuando leemos estos versículos que le acabo de dar, Juan 14, 12 y 13, fíjese y mire. Fíjese y mire. Digo esto porque uso esa muletilla. Fíjese y mire. Cuando vemos ese primer versículo que le acabo de leer, dice que hay una condición y la condición es el que cree en mí. Jesús está hablando y dice el que cree en mí, el que cree en Jesús. Y tenemos que entender que para hacer primero tengo que creer. Porque si solo hacemos sin creer, nada estamos haciendo. Usted puede hacer las obras suyas. Cada uno de nosotros podemos hacer las obras que nosotros querramos por nuestra voluntad. Porque aún usted teniendo el Espíritu Santo en usted, usted tiene una voluntad. La voluntad suya, la humana, de sus emociones, nunca se van de usted. Apréndase eso. La voluntad del Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Nosotros escogemos cuál voluntad vamos a hacer y a cuál voluntad vamos a obedecer. La de la que me da la gana o las del Espíritu Santo. Y yo le aseguro a usted que las del Espíritu Santo van a tener mejores consecuencias que las de nosotros mismos. Y está diciendo el que cree en mí. No podemos hacer obras sin creer en el Señor. No podemos decir que estamos haciendo obras inspiradas por el Señor si no le creemos a Él. Si solamente estamos creyendo en nuestro don o en nuestro talento. Que los dones y los talentos son
depositados por el Señor en nosotros, pero son utilizados para su gloria. Hay que creer en Él para llevar las obras que Él hace. Le está diciendo esto Jesús a sus discípulos. Ustedes van a hacer las mismas obras que yo estoy haciendo, que yo hago, y aún mayores. Y ya mismo vamos a entrar en las mayores, porque eso nos gusta. Mayores. Pero hay que entender en el contexto que Jesús está diciendo las obras mayores. Y tenemos que entender que Él está hablando directamente a los discípulos. Las obras que yo hago, las obras que Él hace, son inspiradas por el Padre, depositadas en Él. Y aquí no entra el hombre en Jesucristo. Aquí entra Jesucristo, el espiritual, el Hijo de Dios. El Espíritu de Él es el que hace esas obras. Se manifiestan en el físico. Pero las obras que hace Jesús provienen del Padre. Él aquí en este mismo capítulo nos enseña que nada de lo que Él hizo aquí en la tierra fue por su voluntad, fue por la voluntad del Padre. Eso nos enseña obediencia. Eso nos enseña comunión, porque para Él entender las obras que Él tenía que hacer, Él tenía que tener una comunión con el Padre para llevar a cabo esas obras. La pregunta que te hago en esta mañana, hijo de Dios, que te encuentras aquí en el remanente, ¿en realidad estás consultando con el Señor para las obras que llevas a cabo? Las obras que estás llevando a cabo, las obras que dices decir que son de Dios, ¿en realidad son de Dios? ¿O simplemente estás llenando tu deseo de ser expuesto? ¿O estás oyendo la voz del Dios ego que gobierna tu deseo? Confesaste a Cristo, pero te sigue gobernando el ego. Confesaste a Cristo como Señor y Salvador, pero el ego te está dirigiendo a toda obra. Y el ego, estoy por ciento seguro que el ego te lleva a llevar las obras de la carne, no las obras de Cristo. ¿Dónde estamos, iglesia? ¿En dónde estamos, iglesia? Aquí los miércoles se está estudiando el libro de Santiago. Y Santiago nos enseña que primero tiene que haber una fe, la cual me lleva a las obras. Venga los miércoles. La fe siempre tiene que dirigir la obra. La fe en Cristo, no es la fe en el cosmos, en las vibras o en los chakras, ni nada de eso. La fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que te lleva a cabo, te hace llevar a cabo las buenas obras. Las obras en sí solas son vanas y son vacías. Las obras que yo puedo decir hacer sin estar el Espíritu Santo envueltos en ellas son vanas y vacías. Y de eso se ve mucho en la iglesia. Por eso le estoy predicando esta palabra quizás un poco fuerte y dura. No podemos ser una iglesia que hace obras, dice hacer obras que son vanas y vacías. Mire, las obras que se llevan a cabo en la voluntad de Dios tienen que ver con el carácter de Cristo. Las obras que llevamos a cabo tienen que ser conforme al carácter de Cristo, no conforme al deseo de ser expuesto, no conforme al deseo de decir es que mi corazón. Las obras que llevamos a cabo tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo en nosotros. Y la iglesia está llena de muchas obras, muchas actividades, muchos eventos. Que sí, yo creo que los eventos hay que hacerlos, pero dentro de la voluntad de Dios. No podemos ser una iglesia llena de eventos vacíos.
de eventos que no han sido inspirados por el Espíritu Santo, de eventos que simplemente queremos exponernos a nosotros, a exponer nuestra habilidad, nuestro talento, lo que sabemos, de dónde vengo, lo que ha hecho. Mire, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. El testimonio que hoy tenemos, que podemos testificar de él, es para glorificar el nombre de Dios. No es para que la gente tome pena o me coja pena o para exponerme yo, para que la gente reconozca de lo que yo puedo hacer con ese testimonio, cómo yo lo puedo exponer. Y la iglesia está plagada de eso. Hay que testificar, porque mi testimonio alimenta la fe de otros. De eso yo estoy consciente. Pero yo no puedo utilizar el testimonio de vida para simplemente tener una exposición para que los ojos del ser humano, del hombre, vean lo bonito que yo hablo. Y de eso se ve en las iglesias. Y de eso nosotros tenemos que tener cuidado. También tenemos que tener cuidado de que cuando yo testifico, no testificar para que la hermanita o el hermanito que me esté oyendo me agarre pena y me diga, bendito, que él y ella han pasado tanto. Cuando nosotros testificamos, tenemos que testificar reconociendo la grandeza del Señor en nosotros, lo que Él hizo en nosotros, el poder que tiene Él sanador, el poder de transformar, de cambiar. Ese debe ser el propósito de testificar. Reconociendo que la gloria le pertenece a Él, que Él se ha glorificado en la vida de nosotros, que nosotros no somos suficientes para que Él se glorifique en nosotros. Nosotros no podemos glorificarnos nosotros mismos. Es vana si lo hacemos. Una vana gloria, vacía. Cuando llevamos a cabo obras conforme a la inspiración del Espíritu Santo, esas obras van a ayudar a la expansión del reino, no a la expansión de mi ego, no a la expansión de que me vean, no a la expansión de que me inviten a cuanta iglesia hay. Las obras que está hablando aquí Jesús son las obras que llevan a cabo la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Usted en el cielo no tiene que hacer ninguna obra. ¿Usted sabía eso? En el cielo usted no tiene que hacer ninguna obra. Le digo más. Le digo más. En el cielo se adora, no se ora. ¿Usted entendió eso? La oración es para aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se quiere levantar los deseos de la carne, las obras de la carne. En el cielo nosotros vamos a adorar. En el cielo nosotros vamos a adorar a Dios todo el tiempo. En el cielo nosotros no tenemos que batallar con los deseos de la carne. El que entre al cielo. En el cielo no te van a preguntar, oye, ¿qué título tienes en la iglesia? Ah, no, yo soy profeta. Yo soy apóstol. Ah, pues tú entras primero. No es así. Ah, no, que yo fui el maestro y enseñé y fui al instituto. Papito, mamita, eso es para aquí en la tierra. En el cielo no te van a preguntar o no te van a pedir el diploma de teología que tomaste. No me malinterprete, perdón. Hay que estudiar. Pero no utilices lo que estudiaste para entender que te va a llevar al cielo más rápido que a otro. En el cielo nosotros simplemente, mire lo sencillo que es el cielo. En el cielo simplemente nosotros vamos a adorar a Dios. Mire qué fácil es el cielo. Aquí es que está lo complicado, aquí en la tierra. Porque hay una voluntad que se impone. Hay un sistema allá afuera que influye en nuestra manera de vivir.
Nadie me puede decir lo contrario. Se lleva diciendo más de 2000 años y lo continuamos viendo en este tiempo. En el cielo vamos a adorar. No, porque yo soy querubín y casi levito. Cuidado, que no te hagan como al, al que, al que fue expulsado. Cuidado con creerte mucho y a la hora de la verdad te quedes. Sin santidad, sin santidad, sin santidad. Y el propósito de llegar al cielo es ver a Dios. Y la santidad no es inmoralidad, no se refiere a estar aparte de la inmoralidad sexual. La santidad se refiere a vivir conforme a la palabra de Dios, no hablar más de lo que no tengo que decir, o sea, o chisme. Sí, porque pensamos en que él es aquel fornicario, aquella adúltera. Pero si tu lengüita corre mucho y hace daño, usted tiene problemas. Arrepiéntase, apártese y continúe caminando. El que tiene la yuquita adentro, que todavía no ha sabido perdonar. Estoy hablando de obras, de las obras de Cristo. Estoy hablando de las obras de Cristo. Esto que te estoy mencionando tiene que ver con las obras de la carne, del deseo carnal. Pero como yo creo, las obras que yo voy a hacer son conforme a Cristo, no conforme a mi voluntad. Y llévese eso. En el cielo nosotros vamos a adorar. La oración es aquí en la tierra. Nosotros necesitamos orar todos los días porque estamos viviendo en un sistema corrupto. En cosas sencillas. En cosas sencillas. La oración es para este tiempo. Las obras de que está hablando el Señor aquí vienen conforme a la fe en Dios y son inspiradas por Dios e imitan a Cristo. Las obras que debemos llevar a cabo, debemos imitar a Cristo en cada una de ellas. Pero no, nos gusta esta parte, las obras que Él hace y mayores. Nos gusta que seamos utilizados en la palabra profética, en la imposición de manos, en las 27 lenguas que podemos hablar. Usted puede hablar las lenguas que usted quiera, pero eso no le garantiza a usted que usted vaya al cielo. Usted puede decir que habla arameo, griego, el que sea. No le garantiza a usted que va a entrar al cielo. Las obras mayores tienen que ser conforme a Cristo. Es que Cristo es suficiente en nosotros para llevar a cabo esas obras. Le está hablando Jesús a sus discípulos diciéndole, oye, yo los voy a enviar a ustedes y la obra que yo empecé, ustedes la van a esparcir y va a ser mayor que lo que yo hice en ese tiempo. ¿Ustedes entendieron eso? Lo que pasa es que nos gusta decir que las obras mayores, casa, carro. Te voy a profetizar casa, carros y vas a ir a las naciones y etcétera, etcétera. Pero si no crees en Cristo, no puedes hacer obras mayores. Las obras mayores que está hablando Cristo aquí es la expansión de su reino aquí en la tierra, no en el cielo. Aquí en la tierra. Obviamente está en el cielo, debo corregirme ahí. En el cielo, lo que está en el cielo es para manifestarse aquí en la tierra. Pero queremos hacer obras mayores. Sentadito en la sillita caliente que se encuentra ahora usted. Queremos hacer obras mayores
sin creer en el Señor, sin creer en Jesús y entender cuál fue su obra, cuáles fueron sus obras. Las obras mayores son para la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Todas las obras mayores tienen que ser basadas en el amor de Cristo para con su pueblo. Tiene que haber misericordia, tiene que haber perdón. Ame al que a usted le cae mal. Ame al que usted roza con él en el trabajo o en la familia. Esa es una de las obras mayores que usted puede hacer. Porque se está imponiendo la voluntad mayor de Cristo que la suya. Eso es una obra extraordinaria, pero sí, queremos las naciones. Queremos profetizar y que el mundo nos vea que sabemos profetizar. Y 27 lenguas, Rambo, saca la bazuca, can, 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 can. Nos gusta eso. Esas son las obras que nos gustan, que le gustan a la carne. Y todo eso son manifestación del Espíritu Santo, pero se manifiestan si Él lo desea. No es por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La obra mayor es llevar en amor a aquel que no conoce a Cristo. Guiarlo a salvación. Usted no salva a nadie. Ni el pastor, ni ninguno de los pastores aquí salva a nadie. Nosotros dirigimos. Usted decide si quiere ser salvo o no. Esa es la realidad. Hay una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Aún en Cristo. Las obras mayores es que los discípulos iban a alcanzar lugares donde Jesús no había llegado. No porque no podía, es que él tenía una asignación determinada por un espacio de tiempo. No es porque no tenía la capacidad, es porque lo que él llevaba a cabo o lo que él llevó a cabo aquí en la tierra era su asignación y su asignación había terminado aquí en la tierra. Por ende, él preparó a 12, uno se escrachó, después retomaron a otro y entonces estos 12 salieron a esparcir el evangelio. Esto es sencillo de entender. Esas son las obras mayores. Pero esas obras también nos tocan a nosotros. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cuando yo voy a Juan 17:20, en la oración que está haciendo Jesús, donde le dice el Padre, mi momento ha llegado. Él está orando por sus discípulos, pero está orando también por los que los discípulos iban a alcanzar. Esto es una cadena. Y por eso es que los discípulos iban a alcanzar, ahí entramos nosotros. Juan 17:20 dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Les toca a usted y a mí. Esto es una cadena. A lo largo de la existencia del ser humano, ha habido una cadena donde usted y yo hemos sido alcanzados por el Señor. Porque ha habido un discípulo que se dedicó en Cristo y nos llevó o nos dirigió al camino correcto, pero en realidad el que nos salva es el Espíritu Santo, es Cristo. Y en Cristo nos permite Él gozar de su esencia divina. Yo cuando medito en esto a mí me debarata. Los fusibles. Este que está aquí, que pueda disfrutar de la divinidad de Dios y que la divinidad de Dios esté en mí. ¿Usted ha meditado en eso? Que la divinidad de Dios está en mí. Este tipo
que hizo un montón de porquerías tiempo atrás. Este tipo que, como decimos en Puerto Rico, no, se arrastró por las cunetas. Entonces, él decide tomarme a mí después que yo le confieso, me dice, oye, te voy a poner de mí en ti. Obras mayores. Obras mayores podemos hacer. Obras mayores podemos hacer en su nombre. Pero hay que creer. Hay que caminar con Él. Las obras mayores no es simplemente que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. No espere hacer obras mayores sin usted no tener una comunicación con el Señor. Mire, el Señor puede usar lo que quiera, pero yo creo que el Señor no va a utilizar nada corrupto. Antes de utilizarlo siendo corrupto, lo va a transformar, lo va a limpiar, le va a sacar la inmundicia, lo va a ir limpiando en el camino y luego es que lo usa. No puede utilizar nada corrupto para su gloria. Es contraproducente, no es consistente a lo que Él es o quién es Él. Es santo, santo, santo. No existe pecado en Él. Pastor, en mí no va a existir pecado. Hay una voluntad carnal que se levanta todos los días y nos hace caer. La mayor obra que usted puede hacer es rendirse la voluntad de Dios a su presencia y decirle, Señor, yo no puedo solo. Esa es la obra mayor que usted puede hacer. Pero nos gustan las plataformas, nos gustan los coliseos llenos. Pero la obra mayor que nosotros podemos hacer es levantarnos por la mañana. Señor, gracias por tu misericordia, porque yo sé que me alcanza en este día. Yo te pido en este día que me des la fuerza, la sabiduría para tomar decisiones acertadas conforme a tu voluntad. Obras mayores. Obras mayores. Esta es la segunda parte de este versículo, que es el versículo de estas porciones bíblicas que le acabo de dar. Versículo 13. Dice, todo lo que pidan y todo es... Qué bueno que uno solamente me respondió. Que todo es... Dice algunas cosas. Déjame leérselo para que despierte. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidan. Tenemos que saber a quién le pedimos, a quién dirigimos nuestra petición. Se la dirigimos al Padre. Le dirigimos la petición al Padre, pero con la tarjeta de presentación de Cristo que vive en mí. En el nombre de Cristo. Esa es mi referencia. Yo vengo, Padre, yo vengo aquí delante de ti en el nombre de Cristo, quien me salvó, quien es mi Señor. Padre, yo estoy aquí en el nombre de Jesús, delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí delante de ti. Yo te pido que me ayudes a ser más santo todos los días. Lo único que, y esto no es jactancia, nos levantamos por la mañana y le pedimos santidad al Señor. O le pedimos el carro que queremos, mejor paga, la cartera Louis Vuitton, los zapatos Nike. Llenan el carrito de chain. Eso no sucede en casa. Eso es en casa de un amigo mío. Joe. Todo lo que pidan. Todo lo que pidan
al Padre en su nombre, en el nombre de Cristo, Él lo proveerá. En el nombre de Jesús, en el único nombre. ¿Qué le pedimos a Dios? El carrito de Shane, que lo podamos pagar. La pulserita Pandora que te gusta tanto. Los rines para tu troca. Con las llantas grandes. Le estás orando al Señor por una casa nueva, un carro nuevo, pero no le pides al Señor que te hagas ser mejor mayordomo de lo que Él te da. Señor, yo quiero una casa y un carro en el nombre de Jesús. Vamos a darle vuelta a esa oración y pedirle al Señor, Señor, antes de que me den la casa y el carro, ayúdame a arreglar mis finanzas para luego poder tener la casa y el carro, porque ahora mismo no lo puedo pagar. No, pero yo quiero ese carro, porque si yo tengo ese carro, Señor, el hermano me va a ver en la iglesia y van a ver que yo estoy en la prosperidad. Ojo, cuidado con tener o querer más la prosperidad que la santidad. Te voy a repetir eso para que lo internalices. Ten cuidado en querer prosperidad más que santidad. ¿Internalizaron? Y le pregunto que se internalizaron porque yo quiero que después que usted salga por esas puertas, usted no salga y diga, ah, buen servicio ese pastor está loco. Yo quiero que la palabra que hoy se está predicando aquí sea motivo de cambio para cada uno de nosotros, aún a mí mismo que la estoy exponiendo. Porque nada hago con predicarle y yo no vivirlo. En Puerto Rico hay un dicho para eso, pero no se lo voy a decir. No es nada malo, pero no se oye bien. Bueno, déjeme modificarlo para los hermanos de otras naciones. No podemos criticar la moral desnudo. Quedó bien, ¿verdad? No soy yo tan feo, ¿verdad? Exacto. No podemos criticar la moral en paños desnudos. Paños menos. En, en paños menores. Mire, eso es para que usted vea que en el mundo hay principios bíblicos, pero dichos de otra manera. Lo que le quiero decir es que yo lo que hablo tengo que vivirlo. Ah, ahora lo entendieron, ¿verdad? Ahora sí. Amén. Pero ¿por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no dirigimos la oración de una manera correcta, eficiente y efectiva? No, pastor, yo quiero que ese supervisor se vaya. Sácalo de aquí porque tú tienes el poder. ¿Por qué no le damos vuelta a la oración y le decimos, Señor, dame la sabiduría para lidiar con este hijo de Caín? Señor, dame la fuerza, dame de tu sabiduría, la paz para lidiar con él. Señor, permíteme mostrarle tu misericordia y no mi deseo carnal de romperle la cabeza. Señor, Señor, ayúdame a cambiar mi carácter. No es que todo el mundo me hace, Señor, y yo estoy aquí delante de tu presencia para que le calle la boca a mis enemigos. Pero es que tienes un complejo y una carencia que vienes arrastrando desde pequeño y no lo quieres soltar. No, es que están haciendo bullying. Sí, porque utilizamos los términos que nacen allá afuera de la psicología para justificar lo que no podemos aguantar. En el tiempo donde yo me crié, el bullying se resolvía de otra manera. No, le voy a ser sincero, es un aspecto cultural. No estoy diciendo que usted vaya a hacer esto.
El bullying que me querían así hacer a mí en la escuela lo resolvíamos en 2 o 3 puñitos, 2 o 3 patadas y 5 bofetadas. Y después ese mismo que nos enredamos era mi amigo. Empujábamos con violencia y después aplicábamos la misericordia de Dios. No, Señor, te pido que adereces mesa delante de mis angustiadores. Nadie te está angustiando. Nadie te está angustiando. Nadie tiene la intención de angustiarte. Es que llevas una vida desde pequeño siendo maltratado y vas a ver el maltrato en todo el que ves a tu lado. Que cuando se te corrige vas a ver que, que no me dijeron las cosas en amor. Hazme justicia, Señor. La justicia de Dios va a ser justa. ¿Cómo pedimos y qué pedimos? Las peticiones que nosotros tengamos tienen que ser alineadas, vuelvo y repito, conforme al carácter de Cristo. Las peticiones que nosotros tengamos delante de la presencia de Dios tienen que ir conforme a la voluntad de Dios, imitando a Cristo. ¿Cómo esta petición que yo le estoy llevando delante de la presencia del Señor ayuda a la expansión de su reino? Ayuda al hermano que está al lado mío. Tenemos que amar a nuestro hermano. Mi petición es para mí nada más. No quiere decir que usted le pida al Señor una casa, no hay problema. Usted puede pedir la casa, no quiere decir que en la casa usted va a meter a toda la iglesia allí. Pero las peticiones que llevamos delante de la presencia del Señor, ¿cuáles son? Son vacías. Y yo sé que aquí la mayoría tiene peticiones económicas para con el Señor. Tranquilo, que no voy a hablar de dinero. No le voy a pedir dinero. Tranquilo. Pero tenemos que saber pedirle al Señor. No recibimos porque no sabemos pedir. Y a veces lo que pedimos no tienen que ver nada con el reino de Dios. Es simplemente llenar un capricho que llevamos tiempo. Y a veces lo que queremos es para una simple apariencia. Las peticiones tienen que ser coherentes a la voluntad divina de Dios. Las peticiones que llevemos delante de la presencia de Dios tienen que tener un beneficio común. Pero pastor, mi carro yo lo voy a compartir. Es que se lo pediste al Señor, el Señor te lo dio, te olvidaste del hermano que no tiene transportación, para que no te metas dentro del carro, no entra a tu carro y te lo ensucies, porque es nuevo. Eso yo lo supe en Australia, eso pasa en Australia, aquí en Pooler, Georgia no pasa eso. Las peticiones que llevemos a la presencia de Dios no deben ser nunca jamás para una vanagloria, sino tiene que ser para glorificar el nombre de Cristo. Este ministerio que por gracia de Dios hoy administramos, tiene una petición. Estamos peticionando al Señor un lugar que sea de nosotros. Y Dios me libre que esa petición sea para yo jactarme de ello. No me lo dé, sino que me mantenga donde estoy ahora, pagando lo que paga mucho. Pero si la petición de tener ese lugar propio no es para glorificar el nombre de Dios, nada hacemos. La petición del templo tiene que ser para glorificar el nombre de Dios, para rendir servicio a la comunidad.
donde tengamos mejores facilidades que esta, donde los niños puedan tener un mejor lugar, los jóvenes puedan tener su lugar, donde puedan aprender conforme a su etapa de vida, donde se pueda aprender la palabra de manera individual. Si es para glorificar el nombre de Dios, Señor, dame lo que tú quieras y hazme buen administrador de ello. Y ahí es que está el asunto. Después que recibimos, nos olvidamos de quien nos dio. Con esto termino. El que cree sabrá llevar a cabo las obras de Dios y en su nombre llevará las peticiones al Padre. El que cree y en su nombre. ¿Cosas mayores quieres hacer? Cree en Cristo. Pide al Padre para que Él sea glorificado en su vida. Póngase de pie.